día de hoy hablaremos acerca de la revisión del artículo Tratamiento para la enfermedad de Parkinson temprana, publicado en la Acta Neurológica Colombiana del Consenso de la Asociación Colombiana de Neurología sobre enfermedad de Parkinson. La siguiente presentación está a cargo de Andrés Mauricio Ramírez, Javier Nicolás Prada y quien les habla, María Alejandra Suárez Niño, estudiantes de medicina de séptimo semestre de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que actualmente cursan con la materia de medicina interna en la especialidad de neurología dirigida por el Dr. José Luis Bustos. La enfermedad de Parkinson es principalmente una enfermedad de pacientes de la tercera edad, aunque cada vez se presentan más casos en pacientes jóvenes. Es un trastorno multifacético que comprende síntomas motores y no motores en todas las etapas de la enfermedad. Las opciones de tratamiento de esta condición deben ser planeadas con el objetivo de mejorar sus síntomas y ofrecer una mejor calidad de vida para las personas que las padecen. Hitos en la historia del tratamiento farmacológico de la enfermedad de Parkinson. Vamos a iniciar en 1920 cuando se sintetizó químicamente la levodopa. En 1960, Ehringer y Hornikowicz descubren post-mortem una deficiencia marcada del número de neuronas productoras de dopamina en los pacientes que tenían enfermedad de Parkinson. En 1967, Coetzee y colaboradores utilizaron la levodopa en altas dosis para tratar los síntomas motores de la enfermedad. En 1970 se inició el uso de agonistas dopaminérgicos. Se descubrió el primer inhibidor de MAO, la selegilina, y se introdujo la domperidona para el manejo de náuseas inducida por levodopa. En 1980 se hizo la combinación de agonistas y la levodopa para la prevención de complicaciones motoras. Y por último, en 1990 se introdujo los agonistas dopaminérgicos no ergolínicos. Además, se describió el efecto antidiskinético de la amantadina. La escala de Hoehn-Yahr es un sistema usado para describir la progresión de los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Fue originalmente publicado en 1967 en la revista especializada Neurology por Melvin Yahr y Margaret Hoehn e incluye 5 estadios asignados de 1 a 5. En el primero tenemos que hay un compromiso unilateral con disfunción mínima o funcional. En el segundo, el compromiso es bilateral o medial sin daño del equilibrio. En el tercero, es una enfermedad bilateral. En el cuarto, hay una disfunción grave, en donde el paciente es incapaz de caminar o mantenerse erguido a menos que se le ayude. Y en el quinto, el paciente tiene confinamiento en cama o silla de ruedas a menos que sea asistido. En la actualidad hay un debate importante acerca de cuál es el punto en el que se considera enfermedad de Parkinson inicial y cuándo se considera avanzada. Se ha estipulado que se debe tener independencia del tiempo de evolución y que la enfermedad puede ser catalogada como avanzada cuando aparecen las complicaciones motoras, es decir, disquinesias y fluctuaciones. Otro punto importante de discusión es sobre el momento de iniciar el tratamiento, si debe empezarse con los síntomas o cuando genere discapacidad. Según los estudios que sugerían neurotoxicidad asociada al uso de levodopa, ausencia de tratamientos con efectos modificadores de la enfermedad y riesgo de complicaciones motoras, inicialmente la tendencia era posponer el tratamiento hasta que se presentara algún grado de discapacidad. Existen argumentos en contra de retrasar el inicio del medicamento hasta que genere alguna interferencia en las actividades diarias, como lo son los expuestos en los estudios realizados por Grosset y colaboradores en el Reino Unido, donde se analizaron 198 pacientes en tratamiento con enfermedad de Parkinson temprana, en el cual el puntaje en la escala de calidad de vida empeoró significativamente en el grupo que no recibió tratamiento inicial. Otro estudio, que es el adagio, se enfocó en el análisis posible del efecto de la rasagilina en la enfermedad de Parkinson inicial. En este se observó una mejoría en la calidad de vida y en las medidas motoras en los pacientes que iniciaron esta terapia tempranamente, comparados con los que no la utilizaron con dosis de 1 y 2 miligramos. Pero el argumento más sólido para iniciar el tratamiento de manera temprana, tan pronto aparezcan los síntomas motores, proviene del estudio El-DOPA, en el cual se asignaron 4 grupos de pacientes, 1 con placebo y 3 con diferentes dosis de levodopa para el manejo de la enfermedad de Parkinson temprana durante 40 semanas. En los resultados se vio que los pacientes que recibieron levodopa empeoraron en el desempeño motor, pero no tan severamente como el grupo placebo, lo que sugiere que el uso temprano de levodopa puede producir un efecto modificador benéfico en la enfermedad de Parkinson temprana. Sin embargo, esto no ha sido replicado en otros estudios. Por las razones anteriormente expuestas, se recomienda iniciar tratamiento para la enfermedad de Parkinson temprana tan pronto los síntomas motores aparezcan y se diagnostiquen.
Las categorías disponibles para el tratamiento de Parkinson son tres. La primera es la preventiva, dirigida a interferir la causa de muerte de las células de la sustancia negra para intentar prevenir la progresión de la enfermedad. Aunque se han hecho muchos estudios con este fin, se ha concluido que en la actualidad no hay evidencia de que algún medicamento sea neuroprotector contra la enfermedad. El segundo es el sintomático, que estudia la restauración de la función dopaminérgica estatal con medicamentos dopaminérgicos o con procedimientos quirúrgicos orientados a modificar los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad a través de diferentes técnicas quirúrgicas. El tercero es el modificador, que busca aportar nuevas células o estimular células normales o enfermas, pero no existe ninguna terapia aprobada que logre la neurorestauración. En este sentido, la implantación de células madre aún se encuentra en etapa de investigación con resultados por establecer, por lo cual no está indicada en ninguna de las fases de la enfermedad. Teniendo conocimiento de que el tratamiento sintomático es el más usado, debemos saber que el momento más adecuado para iniciar la terapia sustitutiva es cuando existe una pérdida de al menos el 80% del total de las células dopaminérgicas de la sustancia negra y existe una conservación de células en el cuerpo estriado, que es donde se encuentran los receptores dopaminérgicos. La terapia sintomática busca mejorar la incapacidad funcional del paciente, teniendo en cuenta que este debe ser individualizado y además de esto no busca eliminar todos los signos y síntomas, pues esto es imposible, sino trata de mantener una situación funcional aceptable del paciente, adaptándolo a sus necesidades. Como primer grupo para el tratamiento de enfermedad de Parkinson tenemos los fármacos inhibidores de la monoaminoxidasa B. Estos van a inhibir selectivamente en el cerebro la MAO-B, responsable de la degradación de dopamina. Mediante esta acción se va a producir un aumento de la concentración de dopamina en los segmentos cerebrales nigroestriados, que tienen como consecuencia la mejoría de la función motora. Estos medicamentos van a demorar el uso de levodopa al menos un año, especialmente si usamos la razagilina. Van a producir una mejoría moderada y son eficaces en la enfermedad de Parkinson con síntomas leves. No hay evidencia sobre la utilidad de estos medicamentos en la prevención de complicaciones motoras y tienen un buen perfil de seguridad y no requieren monitoría específica. La dosis usual de razagilina es de 0.5 miligramos a 1 miligramo al día. Otra opción de tratamiento para la enfermedad de Parkinson son los agonistas dopaminérgicos. Estos medicamentos simulan la acción de la dopamina en los receptores postsinápticos. Entre ellos están los ergolínicos y los no ergolínicos. En el grupo de los ergolínicos tenemos la cabergolina, la pergolida y el lisurida. Todos ellos son derivados del ergot, pero tienen un problema, tienen una relación con la fibrosis valvular cardíaca, por lo cual tenemos que hacer un uso cauteloso de estos medicamentos, especialmente cuando usamos cabergolina y la pergolida. En la actualidad, estos medicamentos son de último recurso y si se usa se debe informar al paciente de los riesgos cardíacos, se debe hacer monitoría ecocardiográfica anual y deben ser suspendidos si se demuestran cambios patológicos valvulares no presentes al inicio del tratamiento. En el segundo grupo de los agonistas dopaminérgicos tenemos los no ergolínicos, como lo es el pramipexol, el ropinirol, la rotigotina, el piribedil y la apomorfina. Esta última solamente se recomienda para estadios avanzados de la enfermedad. Estos medicamentos van a ofrecer una mejor respuesta sintomática, son útiles en el Parkinson leve a moderado en monoterapia con buena calidad de respuesta por 3 años en promedio antes de ser necesario adicionar la levodopa. ¿Para qué? Para prevenir las complicaciones motoras de este fármaco y se usa como tratamiento para estas. Causa efectos secundarios en el 20% de las personas que lo usan, como lo es episodios súbitos de sueño, alteraciones del comportamiento como juego patológico, hipersexualidad, compras compulsivas y conductas obsesivas anormales. Para su inicio se van a hacer incrementos graduales de la dosis hasta llegar a la terapéutica para lograr tolerancia a los efectos secundarios, y es importante anotar que la mala respuesta, los efectos adversos o la no tolerancia de un agonista no predicen el resultado con otro diferente. Para las dosis terapéuticas de estos fármacos hay que tener en cuenta el pramipexol, que se da de 1.5 a 4.5 miligramos en una sola toma al día. La rotigotina, por otro lado, que está también disponible en parches, se da de 4 a 16 miligramos día, 8 miligramos si es enfermedad de Parkinson inicial y 16 miligramos si tiene una enfermedad de Parkinson avanzada. Hay que recalcar que la subdosificación puede llegar a empeorar los síntomas de la enfermedad. La levodopa es un medicamento terapéutico que se usa para tratar los síntomas de la enfermedad de Parkinson. En el cerebro, esta molécula se convierte en la dopamina bioquímicamente activa por la descarboxilación enzimática.
La dopamina se usa luego como neurotransmisor para estimular el movimiento muscular con sus grupos funcionales amina y carboxilo. La levodopa también es un aminoácido, pero hay uno que no se usa en la síntesis de proteínas y a veces es llamado un aminoácido no proteico. Es estructuralmente muy similar a la tirosina y solo difiere de un grupo hidroxilo. La levodopa ingresa al cerebro a través de un transportador de aminoácidos. Luego, la levodopa es absorbida por unas neuronas específicas en el cerebro llamadas neuronas dopaminérgicas. Estas células especializadas contienen la enzima AADC, que convierte dopa en el neurotransmisor dopamina. Sin embargo, en la neurona o en cualquier otra célula, la similitud de la levodopa con la tirosina permite que se use por error para sintetizar nuevas proteínas. Esta incorporación provoca un cambio en la estructura de la proteína y en otros casos, la proteína ya no puede realizar el papel correcto. Incluso puede causar que la proteína pierda la solubilidad. En algunos casos, estas proteínas anormales pueden descomponerse y la levodopa regresa al conjunto de aminoácidos para ser utilizado nuevamente. Pero algunas proteínas mal plegadas no se degradan de manera eficiente y comienzan a agregarse dentro de la célula. Algunos de estos agregados se vuelven resistentes a la descomposición y se convierten en placas o enredos insolubles. Este proceso puede ocurrir durante muchos años o incluso décadas. Eventualmente, la acumulación de estos agregados combinada con otros factores de estrés puede causar que las neuronas sufran apoptosis. Las proteínas que contienen levodopa y la levodopa pueden liberarse en el entorno circundante, donde pueden ingresar a otras células y provocar una muerte neuronal progresiva con el tiempo. Esto podría tener un impacto negativo en la función cerebral del paciente. Teniendo esto en cuenta, se indica el uso de levodopa en las siguientes condiciones, ya sea en monoterapia o como complemento de otra terapia que venga tomando el paciente. Primero, cuando no se logre mejoría con los fármacos mencionados previamente. Segundo, si el paciente viene en tratamiento con un agonista dopaminérgico, no se recomienda suspenderlo, ya que como vimos, este puede ayudar a reducir la dosis total de la levodopa. Tercero, cuando la enfermedad de Parkinson es tan severa que no se espera buena respuesta con otros tratamientos y se debe iniciar la levodopa. Además de eso, no se debe tener miedo de las complicaciones motoras, ya que estas también tienen relación directa con el tiempo de evolución y severidad de la enfermedad. En cuanto a la administración, se recomienda no superar los 400 miligramos de levodopa al día y se debe fraccionar varias veces. En las fases iniciales se debe restringir entre 5 a 9 miligramos kilogramo al día, es decir, alrededor de 300 a 400 miligramos al día y con titulación lenta y gradual, especialmente en la población geriátrica, y evitar ascensos por encima de 9 miligramos kilogramo al día en la fase inicial. En lo máximo, se debe intentar demorar su uso para prevenir complicaciones motoras, siempre y cuando se pueda ofrecer buen control sintomático al paciente con otras terapias. Otro grupo de fármacos son los anticolinérgicos. Aunque se han usado por muchos años, la evidencia muestra que pueden ser útiles en monoterapia, tienen evidencia clase 2, pero su efecto es leve y no se ha logrado demostrar que sean mejores que otros medicamentos. Además, inducen un deterioro cognitivo en pacientes mayores. Su efecto sobre el temblor, que era su principal indicación, no es consistente en los diferentes estudios. Dado su bajo poder y alto riesgo de efectos adversos, no es recomendable su uso en enfermedad de Parkinson. Pautas para el tratamiento inicial de la enfermedad de Parkinson. Para esto vamos a dividir a los pacientes en dos grupos. Uno va a incluir a las personas menores de 65 años y con poca discapacidad y otro va a incluir a las mayores de 65 años y con discapacidad marcada. Esto va a ser clasificado según los estadios de Hoehn y Yahr. Para el primer grupo van a ser las personas que estén en estadios 1 y 2. En ellos se va a iniciar un periodo de tratamiento en monoterapia con IMAO o agonistas dopaminérgicos, de preferencia los no ergolínicos, por los efectos secundarios que ya vimos. En ellos se busca estabilizar o mejorar los síntomas durante un tiempo que puede ser de meses o años, retrasando el inicio de levodopa hasta que el agonista no controle satisfactoriamente la enfermedad. La mayoría de los pacientes requerirá adicionar levodopa a su terapia según la progresión de la enfermedad.
En el segundo grupo, como ya vimos, están los pacientes mayores de 65 años y aquellos que tienen discapacidad moderada a severa, esto según criterio clínico, y en aquellos pacientes que requieran mejoría rápida de los síntomas. En ellos se va a comenzar tratamiento con levodopa y se van a titular hasta la dosis mínima efectiva y tolerada en cada paciente. En los primeros años de tratamiento se van a requerir 3 o más tomas diarias y según la respuesta al tratamiento y si el paciente está estable, se puede adicionar un agonista dopaminérgico para ahorrar en las dosis de levodopa. En ocasiones hay necesidad de adicionar bloqueadores periféricos en la dopamina para mejorar la tolerancia a la levodopa, como lo es la domperidona. Entre las intervenciones no farmacológicas tenemos la fisioterapia en primer lugar, que produce una mejoría significativa a corto plazo, inferior a 3 meses, de la marcha, el equilibrio, la movilidad y la discapacidad. Esta puede estar acompañada de otro tipo de terapias, como lo son el estiramiento en cinta rodante, que mejoran la marcha de la velocidad y la longitud del paso, el estiramiento con ejercicios de resistencia progresivos que mejoran la fuerza muscular y el acondicionamiento cardiorrespiratorio, y el entrenamiento del movimiento mediante feedback con claves externas. La danza, además de ser un ejercicio que mejora la marcha y la funcionalidad del paciente, ayuda a que participe en una actividad diferente a las que suele hacer durante el día, estimulando la parte psicosocial de este. El Tai Chi mejora la marcha y la funcionalidad de los pacientes, además de disminuir el estrés, mejorando notablemente la calidad de vida de ellos. El objetivo de la terapia ocupacional es desarrollar estrategias para ayudar a los pacientes a adaptarse a su entorno, de manera que mejore la autonomía en sus actividades cotidianas. Suele estar enfocada en el entrenamiento en las actividades de la vida diaria. Algunas de ellas son ejercicio y actividad física, mejoría en el control motor, en estabilidad postural y en el equilibrio, y la utilización de señales ambientales, estímulos y objetos para mejorar la realización de las tareas. La disfagia orofaringea es muy prevalente en los pacientes con enfermedad de Parkinson y esta tiene un gran impacto en la calidad de vida y en la gravedad de sus complicaciones, como lo es la neumonía por aspiración, que es la principal causa de muerte en estos pacientes, por lo cual es muy importante dar un diagnóstico y un tratamiento oportuno a esto. Se recomienda la terapia de glutoria. Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés.